Buenas, bienvenidos. Vamos a hablar sobre el trauma y mecanismos de defensas. Quien le habla es Aris Díaz, así que vamos a comenzar. Tenemos en primer lugar qué es el trauma. El trauma psicológico es una experiencia que supera la capacidad de la persona para procesar lo que está pasando. Se trata de un evento o conjunto de eventos que generan un nivel extremo de miedo, angustia o impotencia, dejando una marca emocional profunda. El trauma no depende solo de la situación externa, sino que también de cómo la persona lo va a interpretar y de los recursos emocionales que tendrá para afrontarlo. Puede surgir por diferentes motivos como accidentes, violencia física o sexual, pérdidas repentinas, abandono, maltrato, desastres o incluso situaciones continuas de estrés intenso. En cuanto a sus características, pues tenemos que el trauma suele romper la sensación de seguridad que tiene la persona en sí misma y en el mundo o en su entorno. Hace que lo cotidiano se perciba como peligroso y provoca que el cuerpo se mantenga en alerta constante. También afecta la memoria porque el cerebro registra la experiencia de forma intensa y fragmentada. Es por eso que algunas personas recuerdan todo con detalle y otras personas bloquean por lo sucedido o lo que ha sucedido. Ahora vamos a hablar sobre los síntomas del trauma. Estos son variados. Al nivel emocional aparece el miedo, la ansiedad, la culpa, vergüenza, irritabilidad, cambios de ánimo o sensaciones de vacío. En el cuerpo, como síntomas físicos, pueden darse el insomnio, sobresaltos, también tenemos las molestias digestivas. Dicen que el segundo cerebro es el estómago. Tenemos también el cansancio persistente. A nivel cognitivo también surgen pensamientos intrusivos, recuerdos involuntarios o dificultad para concentrarse. Un síntoma muy típico también es la reexperimentación, donde la persona revive lo que ha ocurrido como si estuviera pasando otra vez. Y también puede ser la evitación de lugares, personas o temas que le recuerden al trauma o al evento traumático. El trauma en las relaciones también afecta. La persona puede desconfiar de los demás, puede aislarse, tener miedo al rechazo o volverse muy dependiente. También otra característica es la desregulación emocional, es decir, que va a tener dificultades para manejar sus emociones, sus impulsos, reacciones muy intensas o problemas para identificar lo que siente. En algunos casos se observa disociación, que es una desconexión temporal entre pensamientos, emociones y sensaciones, como si la persona apagara para protegerse. Para enfrentar estas experiencias surgen los mecanismos de defensa, en donde tenemos que son estrategias psicológicas, generalmente inconscientes, que usamos para disminuir el malestar y protegernos del dolor emocional. No son negativos en sí mismos, porque ayudan a la persona a sostener emociones difíciles, pero pueden convertirse en un problema si se usan de manera rígida o exagerada. Vamos a hablar sobre los principales mecanismos de defensa o los más conocidos. Tenemos la represión, en donde consiste en bloquear recuerdos o emociones muy dolorosas. También aparece la negación, donde la persona actúa como si el evento o sus efectos no existieran. Otro mecanismo es la disociación, muy fuerte en el trauma, que separa la mente de la experiencia para intentar reducir el impacto. La proyección es otro mecanismo donde la persona atribuye a otras emociones que no puede aceptar en sí misma. Después tenemos la racionalización. Aparece cuando se intenta justificar lo ocurrido para que duela menos o sobreexplicarlo. También está el aislamiento afectivo, donde se recuerda el hecho sin conectar con la emoción. Y la somatización, que transforma el dolor en síntomas físicos.
En situaciones traumáticas prolongadas, la persona puede utilizar mecanismos como la idealización para aferrarse a una figura protectora o la identificación con el agresor, que ocurre cuando de manera inconsciente adopta actitudes del agresor para sentir menos la vulnerabilidad. Estos mecanismos pueden parecer extraños, pero cumplen una función, la cual es permitir que la persona sobreviva psicológicamente a situaciones extremas. Es importante entender que los mecanismos de defensa son automáticos, no son decisiones conscientes y aparecen para dar estabilidad interna. Sin embargo, cuando el trauma no se procesa adecuadamente, estos mecanismos pueden quedarse activos por mucho tiempo y afectar la vida diaria, las relaciones y la forma de percibir el mundo. Por ejemplo, una persona que vivió violencia puede mantenerse hipervigilante, desconfiada o emocionalmente distante, incluso cuando ya no hay peligro. Superar un trauma implica reconocer lo vivido, expresar las emociones asociadas y construir nuevas formas de interpretar la experiencia. Esto suele trabajarse en terapia, donde se puede o donde se busca integrar los recuerdos de manera más coherente y desarrollar herramientas reales para enfrentar el estrés. También se fortalecen mecanismos de defensa más saludables como la sublimación, la resiliencia y la regulación emocional. En síntesis, el trauma transforma la forma en que la persona siente, piensa, actúa, pero los mecanismos de defensa cumplen la función de proteger y amortiguar ese impacto. Entender que ambos conceptos permiten explicar por qué una experiencia puede marcar tanto a alguien y cómo el cuerpo y la mente intentan adaptarse para poder sobrevivir a aquella situación. Muchas gracias, espero que les haya gustado, que hayan entendido y que les haya servido de mucha ayuda.